Berlín, 30 de abril de 1945. La ciudad ya no es capital, sino un cementerio abierto. El Ejército Rojo ha entrado por todos los frentes. Los tanques avanzan calle a calle, y el sonido de los cañones convierte cada hora en un infierno. Bajo tierra, en un búnker improvisado como tumba anticipada, Adolf Hitler y Eva Braun se preparan, según la historia oficial, para abandonar este mundo. El reloj marca el final del Tercer Reich, pero ¿y si lo que allí ocurrió fue distinto? La versión que conocemos es simple y contundente. Hitler se dispara en la sien, Eva Braun ingiere cianuro y sus cuerpos son quemados en el jardín de la Cancillería. Un final claro, un cierre redondo, un enemigo vencido. Esta historia fue difundida rápidamente por los soviéticos y aceptada con alivio por los aliados. El monstruo había muerto. El capítulo más oscuro de la humanidad podía cerrarse. Pero esta limpieza es precisamente lo sospechoso. El 30 de abril no fue un día cualquiera. Alemania llevaba semanas desmoronándose. Mussolini había sido ejecutado 2 días antes en Italia y su cuerpo arrastrado por las calles de Milán. Los ejércitos aliados habían cruzado el Rin. La caída de Berlín era cuestión de horas. En ese escenario, la muerte de Hitler no solo parecía probable, sino inevitable. El relato encajaba con el guión lógico de la guerra. Pero la lógica de la guerra rara vez coincide con la verdad de los hechos. Para el pueblo alemán, devastado y derrotado, la noticia de que Hitler había muerto significaba el fin de una era de sufrimiento. Para los aliados, representaba el cierre de un ciclo. Para el mundo entero, era un alivio psicológico. El hombre más temido del siglo XX ya no estaba entre los vivos. La humanidad necesitaba creerlo. Y cuando un relato es demasiado útil, las preguntas suelen silenciarse. Los soviéticos fueron los primeros en entrar al búnker. Según su relato, recogieron los restos carbonizados de Hitler y Eva Braun. Esos restos habrían sido trasladados a Moscú y custodiados en secreto. Pero algo llamaba la atención. Nunca fueron mostrados públicamente. Nunca se exhibieron pruebas forenses concluyentes. Años más tarde, los fragmentos de cráneo atribuidos al Führer resultaron pertenecer a una mujer joven. Un hallazgo que sacudió la narrativa como un terremoto. Incluso en 1945, líderes como Stalin no se mostraban convencidos. En la conferencia de Potsdam, afirmó que Hitler había escapado, quizás a España o a Argentina. Sus generales apoyaban esta idea. No hemos encontrado ningún cuerpo que pueda ser el suyo. En Occidente, el propio Eisenhower reconoció meses después que no había pruebas concluyentes de la muerte del dictador. ¿Por qué estas figuras, con acceso directo a los informes, sembraban dudas en lugar de certezas? Moscú, 1946. Un año después del supuesto suicidio en Berlín, la Unión Soviética anuncia que conserva fragmentos de cráneo y dientes de Hitler. Restos que, según ellos, cerraban cualquier duda sobre la muerte en el búnker. Pero había un detalle inquietante. Jamás fueron mostrados al público ni verificados por expertos internacionales. La humanidad debía aceptar, sin más, la palabra de Stalin. Décadas más tarde, en 2009, un equipo de investigadores estadounidenses accedió a esos fragmentos. Los análisis de ADN fueron contundentes. El cráneo no pertenecía a Hitler. Era de una mujer joven, de entre 30 y 40 años. Aquello que se presentó como la prueba definitiva se desmoronaba. ¿Había sido un error o un engaño calculado para sostener una versión cómoda? El otro elemento eran los supuestos dientes de Hitler, guardados en secreto por décadas en archivos soviéticos. Odontólogos del Ejército Rojo aseguraron que coincidían con dibujos de su dentadura.
pero nunca existió un registro médico completo, ni radiografías previas que confirmaran la autenticidad. ¿Podía el cierre de la guerra más sangrienta apoyarse en algo tan endeble como un dibujo dental? En el búnker, las versiones fueron un caos. Algunos testigos dijeron que Hitler se disparó en la sien, otros que tomó cianuro, algunos que hizo ambas cosas. Sobre Eva Braun, los relatos eran aún más contradictorios, muerta junto a él, en otra sala, o incluso ausente en sus últimas horas. No había un relato único. Había un mosaico lleno de fisuras. ¿Por qué tantos relatos distintos? Porque ninguno fue libre. Los testigos eran prisioneros de guerra, interrogados por soviéticos o aliados bajo la amenaza de represalias. En ese escenario, repetir lo que el interrogador quería escuchar era muchas veces la única salida. La verdad quedaba enterrada bajo el miedo. Pero existía un rumor aún más perturbador. Hitler contaba con al menos 3 dobles, entrenados desde antes de la guerra para actos públicos y cuestiones de seguridad. Si en 1945 uno de ellos fue sacrificado en el búnker, el mundo entero pudo haber creído en una farsa. ¿Y si la escena que conocemos fue solo un teatro macabro? No sería un caso aislado. Stalin utilizó dobles para protegerse de atentados. Churchill también recurrió a sustitutos en actos públicos. Décadas más tarde, Saddam Hussein perfeccionó esa estrategia. ¿Por qué dudar que los nazis, obsesionados con la seguridad de su líder, hicieran lo mismo? La historia demuestra que los dobles eran más norma que excepción. El 30 de abril, los cuerpos supuestamente fueron quemados en el jardín de la Cancillería. Pero el fuego fue improvisado. Poca gasolina, prisa, bombardeos constantes. El resultado, cuerpos apenas calcinados, irreconocibles, pero no destruidos. ¿Por qué quemarlos tan mal? Porque bastaba con dificultar la identificación, no con borrar la verdad. El caos de Berlín fue el escenario perfecto. Un doble muerto, una quema apresurada, testigos confundidos, soviéticos desesperados por anunciar la victoria. Cada detalle encajaba en la ilusión. Hitler había muerto. Pero, ¿y si en realidad el auténtico Führer ya estaba saliendo del búnker por túneles ocultos, mientras el mundo recibía una mentira cuidadosamente preparada? Las pruebas oficiales no resisten el escrutinio. Un cráneo que no era suyo, testimonios contradictorios, restos nunca mostrados. Lo que debería ser certeza absoluta se convierte en un vacío incómodo. Y en ese vacío empieza a tomar forma la sombra de un plan secreto. Una operación con nombre en clave: Feuerland. Aquella operación con nombre en clave Feuerland no era un rumor, era un plan meticuloso. Mientras Hitler aún proclamaba victorias, Martin Bormann ya trabajaba en silencio para asegurar una vía de escape. Oro, joyas y documentos cruzaban fronteras en secreto. El Reich podía desplomarse, pero sus jerarcas no debían caer con él. Bormann fue el cerebro logístico y financiero. Controlaba el dinero, las propiedades y el saqueo de Europa. Bajo su mando, millones en efectivo y toneladas de oro fueron transferidos a bancos en Suiza y Sudamérica. No se trataba de esconder unas pocas riquezas. Se trataba de construir la base de un imperio en el exilio. El destino estaba decidido: Sudamérica. Argentina y Chile eran ideales. Territorios enormes, difíciles de vigilar, y comunidades alemanas asentadas desde finales del siglo XIX. Allí había idioma, cultura y lealtades listas para recibirlos. No sería una fuga a la intemperie, sino un nuevo hogar preparado de antemano. Para llegar al otro lado del Atlántico se necesitaba un puente. Ese puente fue España. El régimen de Franco ofrecía aeródromos, puertos y una neutralidad útil. Desde allí podían organizar vuelos y reabastecer submarinos sin levantar sospechas.
El siguiente punto eran las Islas Canarias. Bases discretas como la misteriosa Villa Winter servían para esconder suministros, reparar aviones y coordinar embarques. Allí, en mitad del océano, se preparaban las últimas piezas del viaje hacia Sudamérica. La pieza clave eran los submarinos alemanes. Los famosos U-Boote podían recorrer miles de kilómetros sin ser detectados. Algunos, como el U-530 y el U-977, aparecieron misteriosamente en Argentina semanas después de terminada la guerra. Sus trayectorias siguen siendo un enigma, pero encajan perfectamente en la red de Feuerland. Para sostener todo esto se necesitaban fortunas, y Bormann se aseguró de enviarlas. Oro fundido, obras de arte y joyas robadas en Europa cruzaron el océano para financiar estancias, negocios y redes de protección. En la Patagonia argentina ya había casas y estancias preparadas. Bariloche se convirtió en un centro clave. Montañas inaccesibles, lagos infinitos y una comunidad alemana que guardaba silencio. Los fugitivos no llegarían a improvisar. Llegarían a propiedades listas para recibirlos. Feuerland no se sostuvo solo con nazis leales. Informes sugieren que agencias de inteligencia aliadas sabían de estas rutas y prefirieron mirar hacia otro lado. La Guerra Fría empezaba y frenar al comunismo era más urgente que perseguir a todos los fugitivos. La Operación Feuerland no fue un mito, fue una maquinaria en la sombra. Con dinero, submarinos y refugios, todo estaba preparado. Y si todo estaba listo, ¿qué impidió que Hitler se convirtiera en su pasajero más protegido? Las últimas horas en Berlín han sido siempre descritas como un encierro sin salida. Pero si la Operación Feuerland estaba lista, entonces la escena del búnker no era el final, sino el inicio de la fuga. Los túneles subterráneos que conectaban la Cancillería con distintos puntos de la ciudad ofrecían la primera salida. En medio del caos, con los soviéticos avanzando calle por calle, era imposible vigilar cada pasillo. Allí, entre ruinas y polvo, pudo abrirse el camino secreto. El testimonio de varios prisioneros habla de movimientos extraños, vehículos entrando y saliendo, escoltas que parecían custodiar a alguien importante, y órdenes contradictorias que confundían incluso a los propios soldados alemanes. Todo parecía diseñado para generar desinformación. Según esta hipótesis, Hitler y Eva no murieron en el búnker. Un doble se sacrificó para interpretar su papel, mientras ellos escapaban protegidos por un grupo de leales. El fuego en el jardín de la Cancillería cubrió la escena, pero en realidad solo mostraba un teatro macabro. Una vez fuera de Berlín, el siguiente paso era llegar a un aeródromo en el norte de Alemania. Se mencionan vuelos hacia Dinamarca e incluso escalas en España, bajo cobertura militar franquista. El plan no era improvisado, estaba ensayado desde años antes. La ruta más citada incluye un traslado a las Islas Canarias, donde submarinos aguardaban para completar el viaje. Allí, lejos de las bombas, comenzaba la parte más arriesgada, la travesía atlántica en un U-Boot modificado para pasajeros. Los submarinos tenían experiencia en misiones de largo alcance. Varios de ellos aparecieron en la costa argentina semanas después de la rendición, sin una explicación convincente sobre sus trayectorias. La coincidencia alimenta la sospecha. ¿Acaso fueron los vehículos de la fuga? La travesía atlántica era lenta, silenciosa y peligrosa. Durante semanas, los submarinos debían permanecer sumergidos de día y salir solo de noche para recargar baterías. Una prueba de resistencia, pero también la mejor forma de cruzar sin ser detectados por las patrullas aliadas. Cada minuto ganado en aquel abril de 1945 fue crucial. Mientras el mundo celebraba el fin de la guerra,
La fuga podía estar en marcha bajo las narices de los vencedores. Y si eso ocurrió, entonces el suicidio en Berlín no fue más que el acto final de una puesta en escena. Si los dobles engañaron al mundo, si los túneles y submarinos se usaron como vía de escape, entonces el hombre más buscado de la historia no murió entre ruinas, sino que inició un viaje clandestino hacia el otro extremo del planeta. La llegada a Argentina no fue un salto improvisado, sino la culminación de un plan cuidadosamente preparado. Los submarinos que aparecieron en la costa bonaerense en 1945 no venían vacíos. Sus compartimentos ocultaban a fugitivos que debían desaparecer de la historia oficial. Uno de los puntos más mencionados es la costa de Necochea, un lugar alejado de los grandes puertos y cubierto por la niebla del invierno austral. Allí, pequeñas embarcaciones trasladaron a los pasajeros hasta la orilla, mientras hombres armados aseguraban la zona. Desde esa playa, un convoy secreto los habría llevado hacia el interior del país. El destino final era la Patagonia. Bariloche, rodeada de lagos y montañas, ofrecía el escondite perfecto. Vasto territorio, aislamiento natural y una comunidad alemana ya consolidada desde hacía décadas. Allí no eran extraños, eran compatriotas recibidos en silencio. Entre los refugios más citados estaba la estancia San Ramón, una propiedad aislada con caminos difíciles de rastrear y espacio suficiente para hospedar a visitantes especiais. Era el lugar ideal para desaparecer de la vista del mundo. La vida en ese exilio no era la de fugitivos perseguidos, sino la de personas integradas en una rutina discreta. Paseos junto a lagos, reuniones con otros refugiados, visitas esporádicas de confianza. Todo bajo una regla tácita: no hacer preguntas y no revelar secretos. Nada de esto hubiera sido posible sin el contexto político. Bajo Juan Domingo Perón, Argentina abrió sus puertas a cientos de nazis, brindándoles pasaportes y protección. Oficialmente condenaba al nazismo derrotado, pero en la práctica los acogía bajo un silencio estratégico. Con el tiempo, los rumores crecieron. Ancianos que aseguraban haber visto a un hombre de extraño acento, familias que hablaban de visitantes enigmáticos y documentos que confirmaban la llegada de jerarcas nazis al país. En la Patagonia, el mito de Hitler dejó de ser ficción y se convirtió en un secreto a voces. La huella de Hitler en Argentina es un tema que incomoda a la historia oficial. Archivos desclasificados, rumores locales y rutas comprobadas de jerarcas nazis alimentan una pregunta imposible de borrar. ¿Realmente murió en Berlín o vivió en el exilio? Informes de la CIA y el FBI mencionan repetidamente testimonios sobre un hombre que coincidía con la descripción de Hitler en Sudamérica. Ninguno fue confirmado oficialmente, pero todos quedaron archivados, como si hubiera interés en conservarlos, sin llegar a investigarlos a fondo. Para algunos investigadores, la clave no fue la fuga en sí, sino el silencio posterior. En plena Guerra Fría, perseguir a Hitler podía ser menos útil que dejarlo desaparecer. El enemigo a derrotar ya no era el nazismo, era la Unión Soviética. En la Patagonia, el tema siempre fue tratado como un secreto a voces. Había quienes afirmaban haberlo visto en tiendas o caminando cerca de un lago. Otros callaban, quizá por miedo o por lealtad. La complicidad social fue tan efectiva como cualquier protección militar. Cada testimonio, cada documento y cada rumor no confirmado reforzaba la idea de que Hitler había escapado. Y cuanto más se intentaba silenciar, más crecía el mito. El monstruo de Berlín había dejado de ser un cadáver para convertirse en un fantasma. Los restos atribuidos a Hitler jamás convencieron del todo. Un cráneo que pertenecía a una mujer, dientes que nunca fueron cotejados de forma independiente, testigos que hablaban bajo presión.
La historia oficial estaba construida sobre cimientos frágiles. Aceptar que Hitler pudo escapar significaría reconocer un fracaso monumental, el del Ejército Rojo, el de los aliados y el de la versión oficial que nos enseñaron. Por eso, quizá, fue más fácil sostener el relato del suicidio y dar el capítulo por cerrado. A más de 70 años del final de la guerra, la pregunta sigue abierta. ¿Fue todo un teatro para encubrir su fuga? ¿Vivió oculto en la Patagonia? ¿O la verdad se encuentra en algún punto intermedio, entre mito y realidad? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que el mundo nunca dejó de preguntarse. Cada archivo abierto, cada testimonio contado y cada hallazgo reaviva la duda. Hitler, muerto o exiliado, logró algo perverso, que incluso su final esté cubierto por el misterio. La historia oficial asegura que todo terminó en Berlín en 1945. Pero los documentos, los rumores y las rutas secretas sugieren otra cosa. Tal vez la verdad nunca se sepa, o tal vez aún esté esperando a ser descubierta. Y ahora la pregunta es para ti. ¿Crees que Hitler murió en el búnker o escapó hacia Argentina? Déjalo en los comentarios y suscríbete para seguir explorando los secretos que la historia no quiere revelar.